Como habíamos mencionado anteriormente, en nuestra lectura sobre el libro del Apocalipsis hemos decidido leer el prólogo junto con el epílogo. Una de las razones que nos ha motivado a realizar esta opción no es únicamente metodológica, es decir, en el epílogo, al igual que el prólogo, encontramos una estructura profundamente comunitaria, el diálogo entre Juan y la comunidad. Por ello es importante ver esta estructura comunitaria presente al principio del libro y al final del libro. Pero no únicamente se trata de una opción metodológica, también se trata de una opción de contenido. El epílogo, la conclusión del libro, termina justamente afirmando las bienaventuranzas. Si al inicio se afirmaba la primera bienaventuranza, dichoso aquel que lea, escuche y guarde estas palabras, también en el epílogo se nos hablará de unas bienaventuranzas. Ello quiere resaltar el carácter de buena noticia que tiene la fe cristiana. Nosotros no estamos para predicar el mal o el fin del mundo con catástrofes. Nosotros fundamentalmente estamos para predicar la bondad de Dios. Y esto radica en nuestro convencimiento que lo que Dios ha creado es fundamentalmente bueno. Por lo tanto, el mal presente en la historia simplemente es contradicción de esa bondad de Dios. Lo peor que puede pasarnos a nosotros como cristianos y como seres humanos es habituarnos al mal presente. Por ello, el Apocalipsis es un llamado a una realización plenamente humana, pero también un llamado muy específico a las comunidades cristianas en nuestro presente de hoy. Antes de realizar la lectura del epílogo, creo que es necesario focalizar un momento nuestra atención en lo que significa la profecía cristiana. Muchas veces podríamos restringirla únicamente al significado de predicciones de un futuro que no es conocido por todo el mundo, sino por una serie de seguidores de una persona o de algún mensaje. Al contrario, la profecía cristiana es una profecía que está hecha para ser dada a conocer, no únicamente a un grupo selecto de personas. Por otra parte, recordemos que el prólogo nos ha dicho que Juan es un hermano como nosotros que sufre la persecución. Esta persecución que sufre es debida al testimonio de la palabra y por ser fiel al testimonio de Jesucristo. En esto consiste la profecía a nivel cristiano, el ser testigos de la palabra y fiel al testimonio de Jesucristo. Recordemos que todo cristiano, a partir del bautismo, hemos sido proclamados sacerdotes, profetas y reyes. En el prólogo nos había ya afirmado que somos un reino de sacerdotes. En el epílogo se hará referencia a la dimensión profética del creyente. Como nos damos cuenta, este libro no se trata de un fin del mundo. Este libro se trata de colocar a la luz la naturaleza de nuestras comunidades creyentes. Al iniciar la lectura de nuestro epílogo, igual que en el prólogo, encontramos 4 personajes: Jesús, Juan, el ángel y la comunidad. Nos sorprende que el texto del Apocalipsis inicie con este diálogo litúrgico y culmine con un diálogo litúrgico. Sorprende mucho más, luego de narrar la trama que nosotros iremos leyendo, que se regrese al mismo canto litúrgico. Pero entonces, ¿qué ha cambiado entre el inicio y el fin? Pareciese que nada ha cambiado entre el inicio y el fin. Sin embargo, el epílogo nos dará la clave de lectura. Muchas veces hemos reducido la venida del Señor únicamente como un retorno a las condiciones temporales. En esto, la imaginación ha ayudado muchísimo en presentar a Jesús como un regreso en el cual el mundo se acaba y él instaura una realidad distinta. Sin embargo, el Apocalipsis nos habla de esa estrecha relación de Jesús con sus comunidades, con la iglesia. Por ello será necesario leer con atención este epílogo. El epílogo inicia diciendo: estas palabras son ciertas y verdaderas. Como empezamos a darnos cuenta, el género apocalíptico es un género controversial. No puede dejarnos indiferentes al momento de su lectura. Por ello, inicia afirmando la autenticidad de estas palabras que están escritas. No podemos obviar lo conflictivo que puede ser este género apocalíptico. Leer el Apocalipsis hoy lleva a tomar posiciones claras y concretas. También fue ello un problema para las primeras comunidades cristianas.
En el siglo III, muchos obispos, por ejemplo, como Dionisio de Alejandría, veían inconvenientes en aceptar este libro dentro del canon bíblico, en especial porque podría servir de apoyo a esas sectas llamadas milenaristas, que explicaremos en su momento oportuno. Estas falsas concepciones que llevan a entender lo que significa la verdad de fe que nosotros proclamamos, su segunda venida y la parusía. Un elemento que llama inmediatamente nuestra atención es la cantidad de veces que la palabra profética se repite en este epílogo. El epílogo quiere cerciorarse que este texto es un texto profético, y como tal, la profecía en la Iglesia y la profecía en el Apocalipsis tiene como origen a Dios, el Señor Dios que inspira a los profetas. Ningún profeta habla por nombre propio. Su autor es Dios quien inspira a los profetas. Por eso Juan será un profeta que es inspirado por Dios. Por otra parte, si el prólogo había empezado afirmando una bienaventuranza, bienaventurado aquel que lee, escucha y coloca en práctica estas palabras, el epílogo concluye también con una bienaventuranza. Dichoso aquel que guarde las palabras proféticas de este libro. Tendremos que esperar un poco más adelante para saber exactamente qué significa este verbo guardar. Otro elemento que salta a la vista es el hecho de la venida del Señor. 3 veces aparece vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Este venir de Jesús ha sido muchas veces asociado en un elemento catastrófico. Sin embargo, el epílogo une el venir pronto con la dicha. El Apocalipsis nos ofrece una doctrina de esperanza que nada tiene que ver con la fantasía que nosotros nos hemos hecho sobre la destrucción del mundo. Nuestra esperanza fundamental consiste en que suceda lo que suceda, al final de todo siempre se halla Dios. Él es siempre fiel a la creación en medio del horror de nuestra historia o del mundo. Por eso, al leer este epílogo, descubriremos que su venida está mucho más asociada con el término de boda y de fiesta que con el término de terror y violencia. En el epílogo nos presenta un elemento que es interesante de analizar: la posición del ángel. Cuando Juan pretende adorarlo, él responde: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Es a Dios a que tienes que adorar. El Apocalipsis presenta un profundo tono monoteísta. A diferencia de otros libros apocalípticos, en el cual se podría presentar un principio del bien y un principio del mal, el Apocalipsis presenta únicamente a Dios como el creador, el autor y el señor de la historia. Por otra parte, pretende evitar toda adoración a ángeles o a deidades o elementos extraños. El ángel se nos presenta como un siervo, como Juan, hermano de los profetas. Una interesante comprensión de lo que significa un ángel. Un ángel es un hermano de los profetas y siervo de ellos, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Es decir, el ángel no es más que un siervo y un hermano de todos aquellos que testimonian la palabra y siguen el testimonio fiel de Jesús. Cuando nos habíamos referido anteriormente al hecho de guardar la palabra, ahora podemos entenderlo. Jesús le dice: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. No sellar las palabras proféticas de este libro. Normalmente, los libros apocalípticos venían sellados únicamente para el conocimiento de algunos privilegiados. Al contrario, el Apocalipsis de Juan es un Apocalipsis abierto a todos, porque la revelación es abierta para todos. La revelación no consiste únicamente en un conocimiento para algunos eruditos privilegiados. La revelación en este caso es oferta de salvación universal a todos. Por ello, no sella las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere significar esta expresión, el tiempo está cerca? Es justamente el tiempo de crisis, es el tiempo en que se necesita esta palabra. La palabra siempre es oportuna, la palabra siempre es propicia. Por ello, que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Fijémonos en esta contraposición.
que es muy interesante no dejar pasar. En un tiempo de crisis, los fundamentalismos y la radicalidad tienden a acentuarse. En esta situación de radicalización, el injusto sigue cometiendo injusticia. El problema es cuando el justo deja de hacer la justicia y el santo deja de santificarse. Por ello, el tiempo está cerca, es un llamado continuo a revisar las palabras proféticas. En un tiempo de crisis, seguir optando por el bien. Solo así podemos entender el versículo 12 al 17, posiblemente producto de una liturgia bautismal. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo, es decir, ofrecer la mano oportuna, el pan necesario desde cada circunstancia y desde la realidad en la que cada uno se encuentra. El texto continúa. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El prólogo había terminado de esta forma. Así se nos da una unidad de sentido entre el inicio y el fin. Si Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo, entonces no hay que temer. Por ello, el libro del Apocalipsis no es un libro de angustias o de miedo. No existe terror en el libro del Apocalipsis. Un aspecto que es necesario no dejar pasar por alto es la respuesta que da la novia del Cordero. La novia dice, ven, y el que oiga, ven. Dice el que da testimonio todo esto, Jesús, sí vengo pronto. Y la comunidad repite, amén, ven Señor Jesús. El célebre Maranatá, ven Señor Jesús. Esta esperanza define la naturaleza de nuestras comunidades cristianas. No es una simple esperanza. Nosotros no esperamos algo, nosotros esperamos a alguien. Y en ello radica nuestra espera. Pero nuestra espera, como ha dicho el epílogo, no es una espera indiferente. La calidad de nuestra esperanza se cifra en la lucha por la justicia y seguir santificando la realidad. Esta santidad significa hacernos distintos al mundo. Distintos al mundo significa más humanos, más cristianos, más fraternos, más justos, más solidarios. En eso consiste nuestra santidad cristiana. Nuestra santidad cristiana no significa ser indiferentes a la historia, todo lo contrario. Esta santidad significa en hacernos diferentes a como el mundo es. El texto del Apocalipsis estará lleno de este testimonio, pero también de esta esperanza. En esto se cifra nuestra naturaleza como iglesia, en esta esperanza que no nos deja indiferentes frente al destino del mundo y frente al destino de la historia. Si una comunidad pierde su esperanza, si una comunidad pierde la capacidad de esperar, es que se ha desconectado con la historia y con el mundo y por lo tanto con el plan de Dios. Una comunidad que espera es una comunidad que ha desarrollado estos ojos internos para ver o esta empatía con aquel que sufre, que sencillamente no solamente espera que las cosas cambien, sino que se pone en camino para cambiar y transformar la realidad. Si nosotros leemos el Apocalipsis en esta óptica, podremos hacer de nuestra iglesia una iglesia viva.